Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, reciban un cordial saludo por parte de Luis Saracho, dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el informativo que te trae todas las claves del campo almeriense. Y ya saben dónde nos están escuchando en Radio Marcador Almería en el 92.1 de la FM para la capital almeriense, 99.7 de la FM para Poniente y Campo de Níjar. También nos pueden escuchar en directo a través de la emisión online en marcadoralmería.com o si nos quieren escuchar en diferido en cualquier momento y en cualquier lugar, tienen disponible nuestro podcast en YouTube y en iVoox, donde pueden, como digo, encontrar cada uno de nuestros episodios. Hoy es miércoles, es 22 de octubre del año 2025 y vamos a tener en la parte central de nuestro programa dos entrevistas. Para empezar, vamos a contar con Benito Ortega, es el delegado de Marketing y Desarrollo de Masoagro en el sureste español. Es una persona que está todos los días hablando con un montón de agricultores aquí en la provincia de Almería y aprovecho la amistad que tengo con él para llamarle y preguntar cuál es su percepción en tanto en cuanto a la incidencia del Trips parvis pinus, porque tenemos muchos testimonios, hay mucha preocupación, parece que estamos cerca del 100% de cultivo de pimiento afectado ya en la provincia. Entonces, tengo algunas preguntas que hacerle y creo que va a ser una charla bastante enriquecedora. En la segunda parte del programa vamos a hablar con Pedro Fernández. Él pertenece a Agroingenieros por el Mar Menor y quiero preguntarle qué es lo que está pasando de nuevo en el Mar Menor, que después de las aguas caídas en la última dana, después de que se rebasasen, ¿no?, esas alcantarillas, esos tanques de tormenta, pues estamos teniendo un nuevo episodio de anoxia en el Mar Menor y quería hacer una comparación con las obras hidráulicas que se están haciendo aquí en la provincia de Almería. Al terminar el programa tendremos nuestra sección de análisis en la cual vamos a, debatir sobre la necesidad o no de tener en cuenta los intereses nacionales a la hora de comprar, ¿no? Es decir, merece la pena ceñirnos solamente a los productos almerienses, a los productos españoles. Necesitamos productos de otros países que complementen nuestra campaña. ¿Hasta qué punto esto hace daño a la agricultura almeriense? Pues todo esto y mucho más hasta las 7 de la tarde aquí en Radio Marcador Almería, gracias a Rictuan y a Sanfelec. Y enseguida vamos a hacer una pausa y a la vuelta tenemos, como siempre, nuestra pizarra de precios y nuestro repaso a la actualidad. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Papá, ¿tú usas eso que dicen por la radio? ¿Los impepinables? Hombre, claro. En pepino temprano, trueno y marítimo de Rictuan. Marítimo con la mayor protección a CGMMV y trueno además a Nueva Delhi. Entran rápido en producción y aguantan su calidad hasta el final. Eso sí que es impepinable, hijo. ¿Tú también quieres lo seguro en temprano? Trueno y marítimo de Rictuan. Son impepinables. ¿Qué te pasa? Te veo preocupado. Están robando fincas por mi zona y pienso que me puede tocar a mí. Eso es porque aún no conoces a Sanfelec, la empresa almeriense de seguridad especializada en nuestro campo. Ellos montan tu sistema de videovigilancia y alarma sin cuotas. Encuéntralos en el 661-80-3411 o en sus redes sociales. Sanfelec, sistemas de seguridad personalizados en Almería. Y vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 22 de octubre del año 2025. De nuevo tenemos algunos cultivos con muchos cortes, lo vamos a ir
Señalando, empezamos con los tirabeques, que han tenido un único corte, 7,56. Seguimos con las judías. La Elda empieza en 4,98 y después de muchos cortes termina en 2,56. La Perona Semi, un único corte, 1,72. La Perona Roja ha empezado en 5,56 para terminar en 3,66. La Strike, muchos cortes, empieza en 6,24 y termina en 3,66. La Emerite empieza en 6,56 y termina en 4,32. Momento para los pepinos, el francés ha empezado en 0,79 y termina en 0,63. El español, muchos cortes, ha empezado en 1,12 y termina en 0,85. El Almería ha tenido un primer corte de 1,08 y un último de 0,76. Vamos ahora con los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido muchos cortes, ha empezado en 0,88 y ha terminado en 0,51. El gordo ha empezado en 0,81 y ha terminado en 0,48. Nos pasamos a las berenjenas, que han tenido bastantes cortes. La rayada ha empezado en 0,79 y ha terminado en 0,46. La larga ha empezado en 0,69 y ha terminado en 0,41. Vamos ahora con los tomates. El liso ha empezado en 1,16 y ha terminado en 0,81. El Daniela ha empezado en 1,22 y ha terminado en 0,90. El tomate ramo ha tenido un único corte de 1,22. El tomate pera ha empezado en 1,31 y ha terminado en 0,86. Y terminamos con los pimientos. El picante verde ha tenido un único corte de 1,50. El picante rojo, un único corte de 1,87. El padrón, un único corte de 2,45. El italiano verde ha tenido muchos cortes, ha empezado en 1,50 y ha terminado en 1,07. El italiano rojo ha empezado en 2,39 y ha terminado en 0,63. El lamullo verde ha empezado en 2,12 y ha terminado en 1,36. El lamullo rojo ha empezado en 2,25 y ha terminado en 1,81. El California verde empieza en 1,21 y termina en 0,92. El California rojo empieza en 1,27 y termina en 1 euro. Y por último, el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,01 y un último de 0,65. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del 22 miércoles de octubre del año 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento ahora para el repaso a los principales argumentos de la actualidad agrícola. Lo hacemos con nuestro compañero de la redacción de FH Almería, Roberto Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Luis. ¿Qué tal? Muy bien, vamos a ver qué noticias nos trae hoy la portada de fhalmería.com. Las sanciones impuestas por la Agencia de Información y Control Alimentarios por incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria han alcanzado en 2025 un valor de 1,26 millones de euros, lo que viene a suponer un incremento cercano al 50% respecto al año anterior. Esta cifra casi triplica la registrada en 2023, cuando las multas ascendieron a poco más de medio millón, y eleva el total de sanciones firmes en los últimos 3 años a más de 2,6 millones de euros, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En el cuarto trimestre de 2025, la AICA ha impuesto 24 sanciones a 21 empresas por un importe conjunto de 273.000 euros. Entre las principales destacan las aplicadas a Señorío de Arana, con 46.800 euros por incumplir varios aspectos de la norma, y a Supermercados Marcial, con 39.600 euros por resistencia a las inspecciones. También figuran empresas como Agrocuna, Frutas y Verduras Agrupadas o Fruits El Escalo, con multas que oscilan entre los 18.000 y los 20.000 euros. Bueno, yo he estado mirando la lista más o menos de las empresas que han recibido estas sanciones y no me ha parecido ver alguna de Almería. A lo mejor se me ha escapado alguna, pero
Parece que de momento las empresas almerienses, bueno, pues están cumpliendo con esta norma que, quiero recordar, tampoco es la panacea, ¿no? Simplemente obliga a las empresas a respetar los contratos que se hacen con los agricultores, que por otro lado es lo que tendría que ser siempre en una democracia. Continuamos con más noticias. El secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Manuel Gómez, ha inaugurado la visita de Estudio de Inversión en Innovación Agrícola y Economía Social, que reúne en Andalucía a delegaciones de 6 países del Caribe Oriental. Esta iniciativa, enmarcada en el proyecto europeo EUKN Nutriendo Futuros Juntos, busca fortalecer los sistemas agroalimentarios sostenibles y la economía social mediante el intercambio de experiencias entre Europa y el Caribe. Gómez ha destacado que Andalucía se siente especialmente identificada con esta visión, ya que la sostenibilidad y la competitividad del sector solo son posibles incorporando plenamente a mujeres y jóvenes a las políticas agrarias y pesqueras. Durante la semana, los representantes caribeños recorrerán Madrid, Sevilla, Cádiz y Málaga para conocer proyectos de innovación y emprendimiento rural, iniciativas de bioeconomía azul y programas de apoyo a startups agroalimentarias. También participarán en mesas técnicas sobre el papel de las mujeres y los jóvenes en el medio rural y visitarán el Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial de la Uva Pasa de Málaga y la cooperativa TROPS. El encuentro, coordinado por la Fundación FIAP y financiado por la Comisión Europea, refuerza el papel de Andalucía como referente internacional en innovación agraria, sostenibilidad y cooperación interregional. El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Adra ha presentado una moción para reclamar al Ministerio de Agricultura la autorización excepcional de materias activas fitosanitarias que permitan combatir las plagas de araña roja y especialmente la del Thrips parvispinus. Una especie invasora que está causando graves daños en los cultivos del poniente almeriense. Los populares advierten de la situación crítica que atraviesan los agricultores del municipio, donde más de 1.500 hectáreas de invernadero sostienen la economía de cientos de familias y denuncian que los medios actuales resultan insuficientes para frenar el avance de estas plagas. La moción alerta de que el Thrips parvispinus afecta ya a más del 90% del cultivo de pimiento en la provincia y comienza a extenderse a pepino, calabacín y berenjena, reduciendo drásticamente el valor comercial del producto. El Partido Popular solicita al Gobierno medidas urgentes, tanto fitosanitarias como económicas, para compensar las pérdidas del sector y denuncia la competencia desleal de países terceros como Marruecos, Turquía o Egipto, que siguen utilizando sustancias prohibidas en la Unión Europea. Muchas gracias a Roberto por ampliarnos las noticias. Terminamos este repaso con la información de la Agencia Estatal de Meteorología. Empezamos por el riesgo de incendios, que para mañana, jueves día 23, en la provincia de Almería va a volver a hacer su aparición en algunos puntos en concreto de la provincia, por ejemplo, en toda la zona de Tabernas, todo el norte de Tabernas y por el este hasta el pueblecito. Va a haber bastante riesgo de incendios, y luego en toda la zona de Huercalvera, Pulpí, toda esa zona de la frontera con Murcia, también va a haber mucho riesgo de incendios. Algo también al norte de los Vélez, en la frontera de Granada a la altura de Málaga y a la altura de Trevélez, por ahí también vamos a tener algo de riesgo de incendio. Pero como digo, sobre todo el norte de Tabernas y el norte de Huercalovera. En cuanto al parte meteorológico, empezamos por el área metropolitana de Almería, que para mañana, jueves día 23, espera tener algo de nubosidad, pero tampoco mucho. Al final del día va a haber cielos despejados y temperaturas que me temo van a seguir subiendo. Vamos a estar entre 20 grados de mínima y 30 de máxima, pero parece que de nuevo van a bajar de cara a la semana que viene. Aquí en el poniente no se espera que haya nubosidad, cielos despejados hasta por lo menos el domingo y temperaturas aún más altas si caben, entre 21 y 32 grados, y al igual que en el área metropolitana deberían de bajar caminito de la semana que viene. En el Levante pues casi igual, algo de nubes a la mitad del día, al final vamos a tener cielos despejados y temperaturas que van a oscilar entre 18 y 33 grados y que podían bajar también la semana que viene. Bastante calor en el Levante almeriense. Terminamos con el Valle del Almanzora, donde para mañana se espera algo de nubosidad, nubes altas, temperaturas que van a oscilar entre los 18 y los 31, y no está tan claro
que vaya a bajar la temperatura en el valle, aunque parece que de cara al domingo podríamos tener incluso precipitaciones. Ha sido el repaso a la actualidad y a la información meteorológica. Enseguida estamos por aquí. La agricultura almeriense tiene nombre propio: FH Almería Radio. Y continuamos aquí en FH Almería Radio, continuamos con nuestras entrevistas. Lo hemos venido contando, hay un problema en las fincas almerienses, sobre todo aquí en el poniente, un problema con las plagas y en concreto con el Thrips parvispinus, que está dando más de un dolor de cabeza a los productores. La araña roja también está siendo presente, pero en especial el Thrips es una plaga que nos preocupa porque, según nos han ido contando, faltan soluciones en general en el campo para poder combatirlo. Pero claro, es que como hablamos con tanta gente, no podemos evitar tener a veces informaciones contradictorias. Hemos estado, por ejemplo, informando que COAG ha dicho que hasta el 100% de los cultivos de pimiento ya se están viendo afectados, o anteriormente nos habían dicho que la incidencia no era para tanto, o que sí lo era. Entonces yo creo que la mejor manera de poder ir arrojando luz sobre este asunto es continuar hablando con los protagonistas del campo, con aquellas personas que están todos los días junto a los agricultores, junto a las empresas. Y un perfil que por supuesto se me viene a la mente es el de mi amigo Benito Ortega. Él es delegado de Marketing y Desarrollo de Masoagro en el sureste español y ha tenido la amabilidad de acompañarnos hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Luis, muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, gracias a ti por acudir. No solamente eres una persona que conoce muy de cerca el campo, sino que también eres una persona que conoce muy de cerca la comunicación, conoces lo importante que es saber, qué está pasando realmente ahí fuera. Por eso te pregunto, ¿cuál es tu visión ahora mismo de la situación con el Thrips parvispinus y con la araña roja? Bueno, la visión de cada uno siempre tenemos que tener en cuenta, dada tu introducción a la conversación, que es parcial, porque no todo el mundo podemos abarcar todas las hectáreas que hay y más tan repartido que está el campo. Pero es cierto que hay un problema importante, con esta incidencia no solo de esta plaga, también en los cultivos de tomate está habiendo problemas de basates, está habiendo problemas de ácaros como el basate o problemas de araña roja en pimiento o berenjena o incluso en algún pepino. Y el Thrips, que también el franquiniela ataca al pepino, aparece en pimiento, pero el Thrips parvispinus. ¿A qué se puede deber? Entre otros factores, a las temperaturas tan altas que estamos teniendo. Yo cuando iba finalizando el verano o durante pleno mes de agosto, septiembre, yo decía, bueno, concretamente en nuestra zona no creo que las medias estén siendo tan diferentes de otros años, pero creo que a estas alturas que estamos ya prácticamente a final de octubre, un factor importante a tener en cuenta las temperaturas altas que estamos teniendo y sobre todo que no bajan las temperaturas por la noche, ¿vale? Y eso está haciendo que sí es cierto que hay dentro de la visión parcial que tenemos cada uno, pero sí, prácticamente en un porcentaje importantísimo de la finca hay Thrips parvispinus o hay araña. Yo esta mañana, sin ir más lejos, he estado en cultivo de pimiento, pues que tenía focos de araña roja, de Tetranicus. Pues sí que es un problema y tengo una duda que no termino de aclararla del todo. Yo te la pregunto a ti, no sé si tú vas a tener la respuesta o no. Yo te lo pregunto y tú me dices. Hay quien me dice que la incidencia del Thrips no es tan dañina para el cultivo, que luego el producto pues sí está con marca o más pequeño, pero que se puede seguir utilizando para, no sé, para gazpacho o algo así. Pero hay también otras voces que me han dicho que genera mucha transmisión de virus y que no, que realmente hace todo polvo. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
Bueno, vamos a ver, en el caso, si seguimos hablando de Tris parvispinus, vamos a ver, es cierto que puede llegar a hacer una merma en el crecimiento de la planta, con lo cual la producción se reduce, y también hay que tener en cuenta que el insecto, la plaga, hace mordedura entre el fruto y el pedúnculo del fruto, se introduce debajo del sépalo. Esas mordeduras que hace ahí, cuando el fruto crece, desarrollan lo que coloquialmente se llama la cremallera, que es esa cicatriz alargada, conforme el fruto va creciendo, la cicatriz alargada. Ese fruto es comestible perfectamente, pero claro, por supuesto se deprecia de cara a comercialización. Entonces, eso de que te han dicho que se puede vender como segunda, como para conserva, etcétera, sí, es cierto, se podría. También habrá que ver un poco cómo reaccionan los mercados si hay la merma de producción tan importante que se está estimando, ¿vale? Habrá que ver la demanda cómo reacciona y si admite producción con ciertas marcas. En cuanto a la transmisión de virus, ¿qué ocurre? Es que también se da otro factor, que es que cuando los cultivos tienen plagas que, como he dicho, merman su crecimiento, ya la planta no está bien, virus que antes a lo mejor eran latentes, que a lo mejor ni siquiera, fíjate lo que te digo, ni siquiera los transmitía el propio Tris, que también lo hay que transmite el Tris franquinella, pero otros virus que transmite mosca blanca, pues si la planta está débil, se empiezan a demostrar y ya todo, como se dice el refranillo, ¿no? A perro flaco todo se le vuelven pulgas, ¿no? Con lo cual puede darse esa circunstancia de que aparezcan virus que hasta ahora no solíamos ver o era muy difícil de ver. Con lo cual, claro, cuando hay una situación fitosanitaria de este calibre, con este problema que se ha agrandado tanto durante la campaña anterior y esta que ya está en marcha, pues es complicado para el agricultor. Y tú, que me consta que estás cada día hablando con diferentes agricultores, ¿cómo ves los ánimos en general? Bueno, los agricultores, como se suele decir, no son de hierro, pero están hechos de otra pasta, ¿vale? Eso también te lo digo. Entonces, el agricultor va siempre a pelear y va a intentar poner todos los medios y no va a cejar en su empeño de hacer todo lo posible y todo lo que esté en su mano por cuidar su cultivo. Pero hay veces que se llega a situaciones límite donde ya la explotación no da más y bueno, pues se están dando casos de agricultores pues que ya caen en el desánimo y en la dura decisión de tener que quitar el cultivo y dedicarse a otro cultivo diferente, ¿vale? Con el coste económico que eso conlleva. Pero bueno, la gente tiene mucha preocupación. Hay mucha preocupación, lo cual es lógico, hay mucha preocupación y hay también mucha búsqueda de soluciones y de qué hacer, ¿vale? Esa es un poco la tónica. Y para terminar quería preguntarte, porque algo que también hemos oído mucho es que el problema con el TRIPS, etcétera, es que no hay soluciones, ¿no? Nos dicen, no, es que desde Europa se aprieta mucho, no hay forma de luchar, la lucha integrada se está quedando un poquito a medio gas porque puede... Bueno, ese es otro factor, ¿no, Luis? Vamos a ver, el Tris parvispinus está tan fuerte por las temperaturas tan altas que tenemos, a diferencia de lo que pasaba tradicionalmente con franquinella, el otro Tris que solemos tener por aquí, que solía actuar más cuando refrescaban las temperaturas. La procedencia de parvispinus es más tropical y le va mejor la temperatura alta, ¿vale? Eso está haciendo que su tasa de reproducción, que ya de por sí es alta, siga siendo alta en la fecha que estamos ya entrando en momentos de plena producción de pimiento, ¿no? El calor también tan alto hace que la araña roja esté muy fuerte. Y todo eso junto, sí, es cierto que hay una serie de herramientas fitosanitarias que, sobre todo pensando en araña roja, hasta hace poco teníamos y ahora no están, ¿vale? Yo ahora no te puedo adelantar, pero muy pronto va a haber soluciones nuevas desde el punto de vista de fitosanitario químico
pero al final hay que manejar con las soluciones de estrategias de producción integrada, donde hay que tener en cuenta, como siempre digo, todo lo que hay que hacer. Hay que manejar el microclima del invernadero, riego, labores culturales. Cuando digo labores culturales, cómo hay que limpiar el invernadero, cómo hay que limpiar los restos vegetales, no solo de podas, sino también de frutos afectados. Y luego hay que tener en cuenta las herramientas fitosanitarias tradicionales y las de control biológico, como puede ser con macro o con microorganismos, ¿vale? Como podría ser el M52, que tiene registro en araña roja y en tris, ¿vale? El hongo beneficioso que infecta a la araña roja y el tris. Pues bueno, nos quedamos con este mensaje, ¿no? Que por lo menos ya hay algo que se puede utilizar, o hay algo que nos abre las puertas al optimismo, aunque también me quedó el mensaje que todavía queda muchísimo trabajo por delante. Benito Ortega, delegado de Marketing y Desarrollo de Masoagro en el sureste español, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Sabemos que eres una persona con una agenda muy apretada y que, bueno, pues siempre que te llamamos te pones al teléfono, así que de verdad muchas gracias por tu amabilidad. Gracias a vosotros. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Continuamos en FH Almería Radio, continuamos con las entrevistas y bueno, vamos a tocar ahora un tema que a mí me interesaba especialmente para, de alguna manera, continuar un poco con el programa de ayer. Estuvimos hablando de unas obras, de un colector que se han planteado para la zona de Níjar y que, bueno, es una noticia que en algún momento podía pasar un poco desapercibida, porque al fin y al cabo lo que estaba arreglando era unos vertidos urbanos que iban a una rambla, etcétera. No era pues como si hablamos, pues yo qué sé, de esas grandes obras que se hacen aquí en el poniente, agua regenerada, agua desalada, premios. Bueno, pues un colector que se arreglaba, que evitaba unos vertidos en una rambla y todos contentos. ¿Pero por qué a mí me interesaba tanto esto? Pues porque yo llevo un tiempo siguiendo el caso del Mar Menor, y es un caso que me parece especialmente siniestro y que me parece que sería especialmente malo si algo así ocurriese en nuestra provincia. ¿Por qué? Pues porque es un caso que han utilizado muchos grupos, muchas personas, para tirárselo a la cabeza los unos a los otros, y al final, para mí muy tristemente, hay una parte de la sociedad que culpa a los agricultores y no termina de estar claro que la culpa sea de la agricultura, sino de este tipo de vertidos, este tipo de colectores urbanos mal avenidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para poder charlar un rato sobre este asunto, pues ha tenido la amabilidad de acompañarnos en el programa de hoy Pedro Fernández, de Agroingenieros por el Mar Menor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, a ti y a tus oyentes. Muchísimas gracias, de verdad, por estar de nuevo con nosotros. Yo quería traer este tema a colación de las obras de un colector que se han dado en Níjar, que es un municipio que nos queda mucho más cerca, pero tampoco nos queda tan lejos de Almería, el Mar Menor, ¿no? Y hoy nos hemos vuelto a levantar, o esta semana nos hemos vuelto a levantar con noticias que ya hablan de anoxia en el Mar Menor. Recordamos esos episodios de peces muertos o de sopa verde. No sé si nos puedes resumir un poco qué es lo que nos están diciendo los medios hoy del Mar Menor. Bueno, pues el problema de esto es que nos da la sensación a todos que estamos en la rueda del samsara y que vivimos permanentemente en el mismo día, porque es todo lo mismo desde el año 2016. Cada vez que se produce, pues en este caso una lluvia torrencial, una dana, el 9 de octubre, entra muchísima agua dulce al Mar Menor y hay una competición especialmente para anunciar cuándo se va a producir la mortandad de peces.
de algunos colectivos y también de algunos científicos, y entonces empiezan a utilizar terminología más técnica científica que la sociedad no entiende, y empiezan a una guerra si es anopsia o hipopsia. Yo se lo traslado muy sencillo a tus oyentes. Anopsia es ausencia total de oxígeno e hipopsia es concentración de oxígeno muy bajo, se considera por debajo de 2 miligramos por litro. Por lo tanto, el Mar Menor está en una situación crítica porque coincide en el momento con un anticiclón y hay poco movimiento de mareas y de viento, y eso es lo que favorece que cuando entra agua dulce, como tiene menos densidad que el agua del mar, se produce lo que se llama una estratificación. El agua dulce arriba, el agua salada abajo, no hay intercambio, y por lo tanto, si el oxígeno se consume, pues se produce la mortandad de peces. Y eso es lo que hay. Ahora mismo, como investigan tantísimos científicos con recursos de todo, en lugar de trabajar todos juntos, es a ver quién se adelanta y advierte antes la mortandad de peces. Que Dios quiere, Dios mediante, no se produzca. Claro, entonces yo creo que la pregunta ahora está muy clara. Yo he estado siguiendo este caso y yo he visto los documentos, las imágenes de cómo, por ejemplo, en Albujón y algunos sitios así se vertían a las ramblas aguas fecales, tanques de tormenta, etcétera. Y además siempre casualmente estos episodios coinciden pues con danas, con lluvias, etcétera. Entonces la pregunta es muy clara. ¿Esto es culpa de la agricultura o es culpa de la mala gestión del agua urbana? Bueno, yo no soy quien para hablar sobre todo especialmente de culpas y de culpables, eso es la Iglesia. Yo hablo de responsabilidades y de responsables. Hay vídeos que se han entregado en Fiscalía de la región de Murcia cuando habían caído solo 4 litros metro cuadrado el día de la dana por la mañana, habían vertidos de aguas fecales sin tratar. Esos vertidos, lo hemos analizado, contienen concentraciones altísimas de Escherichia coli, materia orgánica, nitrógeno y fósforo, es decir, todos los componentes imprescindibles para el crecimiento de fitoplancton. El fitoplancton consume el oxígeno y por lo tanto la mortandad de peces. Es decir, cuando se produce una dana de más de 200 litros por metro cuadrado, no seré yo ni será mi colectivo el que diga que las estructuras de canalización no son capaces de soportar, pero con 4 litros metro cuadrado horas antes de la dana, ya soltando basura, aguas residuales sin depurar, eso es lo que es inaceptable. Y por lo tanto, si os sirve de ejemplo para Almería, y el ejemplo y el refranero español, cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar, pues evidentemente, ¿qué es lo que se utiliza? Pues lo más fácil del mundo, atacar a los agricultores sistemáticamente, como sus representantes legales, pues, no sé si están o se les espera, y por lo tanto al final es muy fácil criticar, porque además los agricultores no tienen datos científicos, muchos de ellos no tienen representantes que hablan con muchas eses y con muchos tecnicismos, y al final es un colectivo maltratado injustamente. Claro, porque yo he estado, bueno, aparte de que he tenido la oportunidad de poder hablar contigo anteriormente, también he estado siguiendo vuestro trabajo y a vosotros a los agricultores, mejor dicho, se les achaca una serie de sustancias en el agua que, si bien es cierto, se han venido utilizando mucho tiempo, no es menos cierto que también desde hace años ya se están controlando mucho más. Y que no se le puede achacar a eso todos los problemas del Mar Menor, ¿me equivoco? Mira, como nos encantan los datos, porque entre otras cosas somos ingenieros y nos movemos por datos, y además el dato mata relato, a pesar de muy difícil contar esos propios datos en la región de Murcia, animo a todos los oyentes a que se metan en el canal Mar Menor, vean los datos tomados por el Instituto Murciano de Investigación Agraria, por lo tanto no dirán que es que Agroingenieros ha tenido algo que ver, o los propios agricultores. El día 7 de octubre, es decir, 2 días antes de la dana, se muestreó dentro de una campaña de control de nitratos en el Mar Menor, a partir de los datos que ya tomaba Fundación Ingenio y Agroingenieros por el Mar Menor, es decir, que nos alegramos enormemente, y además con dinero público, pues que confirmaban estos datos. Y se lo digo a ti, a tus oyentes, es decir, con la misma agricultura, preparando la campaña de otoño-invierno, es decir, con el máximo posible del campo de Cartagena, resulta que de los 12 puntos de control, 10 no detectó nitrato alguno, y 2 detectaron nitrato por debajo de 1 micromol. Para tus oyentes, el propio Ministerio de Transición Ecológica considera que el nivel bueno de nitratos en el Mar Menor es 6,45. Es decir, esto no cuadra, esto ya no engaña a nadie.
Es decir, que el 85% de los puntos de control no contengan nitrato alguno y las dos estaciones que contienen, frente uno a la Rambla del Albujón y otro en la zona norte, que contienen una pequeñísima concentración de nitrato, eso no puede afectar en ningún caso a todos los fenómenos que están diciendo de afección ambiental. Así que, por favor, pongamos datos, pongamos coherencia y sobre todo que antes de criticar a un sector débil, al último escalón de la cadena, pero da la casualidad que es el que nutre y el que facilita alimentos a toda la sociedad. No nos perdamos de vista, que luego nuestros dirigentes políticos hablan de que no hay relevo generacional. ¿Cómo va a haber relevo generacional a un sector absolutamente criminalizado, incluso por las propias administraciones? Uh-huh. ¿Y hay algún motivo por el cual podamos pensar que no se está haciendo el trabajo que se tiene que hacer con esta red de saneamiento? Es decir, ¿hay algún motivo que impida, pues no sé, a la región, a los ayuntamientos, echarle un ojo a esto? ¿Tan difícil es? No, porque es más fácil inaugurar autovías, es más fácil inaugurar hospitales, es mucho más fácil ampliar aeropuertos que destinar dinero público a renovar en la red de saneamiento. Eso lo único que hace es fastidiar a los vecinos porque tengo que levantar la calle. Eso no genera votos. Todo el mundo que habla de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues está el sexto. El sexto es de agua limpia y es la de regeneración y aprovechamiento de un agua bien depurada, que es lo que se llama agua regenerada. Pues lo que le pedimos a las administraciones públicas es que no deriven sus actos de responsabilidad hacia otros sectores, que asuman la suya, que se establezca un verdadero plan de transformación, el río Tajo, con los famosos del agua del trasvase, que al final lo único que es se quiere reducir el trasvase para diluir la carga contaminante orgánica del río Tajo, por todos los problemas de depuración que tiene el río Henares, Jarama, Guadarrama. Es decir, al final hay un problema enorme de depuración en este país que tienen que abordar todas las administraciones de forma conjunta y de forma solidaria. Pues mira, yo pensaba con esta pregunta ir terminando la entrevista, pero me acabas de sacar un tema que me interesa muchísimo, porque a mí me causó mucho shock hace unos años, cuando estaba haciendo unas investigaciones periodísticas, ver la cantidad de ciberactivistas que se destinaban a intentar dinamitar de todas maneras los trasvases, ¿no? Creo que era en este caso el Tajo Segura, pero vamos, casi cualquier trasvase va a tener ahí en internet un montón de ciberactivistas empujando para que no se haga, con unos argumentos que a mí me dan vergüenza. Y tú me acabas de decir este tema, ¿no? Realmente hay tanto problema en los cauces y todo eso si se hace un trasvase, porque lo que casi parecen a decir es que si se hacen los trasvases que nos vamos a cargar, yo qué sé, las ranitas, ¿no? De la... no sé. Bueno, es decir, hablar de una política de trasvase en esta entrevista es otro tema, es mucho más complejo. Sí, lo que está claro es un hecho, y es un hecho, es que en Francia, en las Olimpiadas, hubo un problema para poder hacer la travesía en el propio río, por concentraciones de Escherichia coli y por problemas con los deportistas. En España, si tuviéramos que hacer unas Olimpiadas, si tuviéramos que hacer esa misma prueba, no habría ni un solo río en España sin riesgo para los deportistas. Eso no se pone el foco, y donde no se pone el foco no hay noticia. Entonces, si en este país, con los recursos que tenemos, decimos a fecha de hoy, en el año 2025, que ningún deportista podría nadar en un río español porque las concentraciones de carga fecal, están los aliviaderos de las depuradoras, se pueden consultar por internet, todo el mundo puede ir a visitar esos aliviaderos, son vertidos directos a los ríos, a los cauces, en unas condiciones que hemos analizado con datos muestreadas por nosotros absolutamente kafkianas. Pues eso es lo que es una auténtica vergüenza, que en el año 2025 las administraciones pongan el foco en otro debate, el lugar, ¿por qué? ¿Quién tiene que afrontar el verdadero renovación de la red de saneamiento y depuración? Las administraciones públicas, cada una de su color, que no entro ni a valorarlo. Por lo tanto, mientras que se hable de otra cosa o se hablen de los agricultores y de los ganaderos, deja de hablarse de su verdadera responsabilidad. Porque ya digo, no se trata de culpas, sino de responsabilidades. Uh-huh. Pues la verdad es que me ha gustado mucho la expresión que has utilizado, ¿no? La de cuando las barbas de tu vecino veas cortar. Yo lo que intentaba
con esta entrevista y con las entrevistas de esta semana es ponernos un poco las nuestras a remojar. Y también, bueno, destacar que si se hacen obras en colectores aquí en Almería, pues que tienen mucho sentido. En cualquier caso, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Pedro Fernández, de Agroingenieros por el Mar Menor. Siempre es un auténtico placer escuchar vuestro punto de vista por lo que has dicho, porque siempre traéis encima de la mesa datos muy interesantes y nuestros micrófonos van a estar siempre abiertos. Muchas gracias. Gracias a ti y a tus oyentes y os deseo un grandísimo día. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Y entramos en nuestro episodio de debate, de análisis, de tertulia, de echar un ratito en repensar todos esos argumentos que hemos podido escuchar a lo largo del programa y otros muchos, como siempre, con el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, hoy tenemos un tema encima de la mesa. Me has compartido un vídeo de una queja a través de TikTok, ¿no? Por la importación de naranjas. Vamos a escucharlo y luego comentamos un poco lo que se ve en este vídeo y comentamos. No compréis naranjas Torres. Fíjate, contigo desde 1960. Variedad Valencia Latte, por si te confundes. Origen Sudáfrica, pero mira todo lo que lleva por fuera. Esto no tiene que ser bueno. ¿Con qué riegan esto? Y esta es otra. Estos son los envases. Sabor 2025, sí. Sabor en Torres. Ojito. Bueno, esto es un vídeo, lo acabamos de escuchar, un vídeo de TikTok de un tipo, una persona que está quejándose en el supermercado de dos cosas. La primera es de que haya naranjas en la que pone naranjas españolas, pero luego en la etiqueta pone origen Sudáfrica, y se está quejando también de que la empresa, que en este caso es una empresa con la cual nos llevamos bien, una empresa amiga, viene a poner que las naranjas están tratadas con ceras autorizadas por la Unión Europea, y te pone en la etiqueta las ceras con las cuales se ha tratado, y el tipo viene a decir con qué riegan esto, ¿no? O sea, es decir, y lo dice al mirar la etiqueta con las ceras. Bueno, esto es un viejo debate que hay, ¿no? Entre hasta qué punto hay que equilibrar la producción local o nuestros productos son para exportar, etcétera. Yo tengo que decir que a mí me gustó mucho cuando hace unas semanas estuvimos comentando aquí el discurso del CEO de Agroponiente, que vino a decir que a pesar de que Agroponiente siempre va a ser una empresa que va a dar prioridad a Almería y que va a dejar las decisiones en Almería, dijo claramente que no podíamos depender solamente de la campaña almeriense para sostener empresas multinacionales. No sé qué opinas de esto. Pues a mí me parece bien, ¿no? Pero a mí me gustaría centrar este asunto en lo que piensan, hacen y nos quieren hacer ver los agricultores. No sé si tienen razón o no, pero a mí me gustaría centrarlo exclusivamente en lo que dicen ellos, ¿no? Y lo que los agricultores están tratando de hacernos ver a todos, que traer naranjas de Sudamérica cuando las hay en España y de forma abundante es una traición. Y lo que están buscando es la colaboración del consumidor para que no compren esas naranjas, para que los agricultores españoles no se arruinen. Eso es lo que están haciendo. Y luego tampoco entiendo yo una empresa que dice que lleva no sé cuántos años aquí en España haciendo su trabajo, hace esto, ¿no? Me imagino que será una cuestión de ganar dinero porque tendrá las naranjas más baratas, le llegarán en barco,
porque si es en avión le va a salir bastante más caro y evidentemente pues no sé por qué lo hace. Esto es uno de los muchos ejemplos que nosotros podemos encontrar en las redes sociales, porque es el lugar donde se establecen, digamos, las quejas de forma más rápida y directa cuando suceden asuntos de esta naturaleza. Yo he visto la lucha intensa contra el tomate marroquí, la lucha intensa contra la judía marroquí, la lucha a muerte contra la naranja sudafricana, la lucha total contra la banana de Sudamérica, una lucha también intensa sobre el sabor que tiene el mango, el aguacate o el kiwi que viene de Sudamérica. En fin, una cantidad de datos para desprestigiar ese producto con el objetivo de prestigiar el producto español. Yo no sé por qué no hay una forma, digamos, legal y no a través de estas quejas de establecer una forma de vender el producto local. Luego tienen los grandes supermercados que hacen campañas del producto de cercanía. Que si el espárrago de Navarra, que si el vino de La Rioja, que si el tomate extremeño, que si la uva de Vinalopó, en fin, o sea, una serie de campañas de cercanía, y parece que todo queda en manos de la decisión del consumidor, ¿no? Con lo cual, pues yo me quedo muchas veces perplejo. Y luego encuentro también otro tipo de cosas que me gustaría analizar. Este verano hemos estado viendo en TikTok cientos de vídeos ofreciendo box de melón a 60 euros. O sea, un box de melón que puede tener 400 kilos a 60 euros, mira cómo sale el kilo de melón. Ahí, pues, me imagino que el agricultor no hace ningún negocio. Y además tendrá que dar gracias de que se han llevado los melones de la finca, porque no le dejarán que los dejen ahí, que se pudran al sol, ¿no? Y esto pues será una forma de quitar ese melonar que ha tenido el fracaso del precio. Y durante todo el verano he estado recibiendo vídeos de cómo se vendían sandía y melones a 10 céntimos. Y contra eso no hay nadie que diga nada. Pues oye, si no se hace un precio rentable, que ojo, que tiene el Ministerio de Agricultura un observatorio, que no sé yo ese observatorio para dónde mira, pues que vea también que se están vendiendo melones a pie de campo a un precio irrisorio. O sea que el agua es la misma, el abono es el mismo, el trabajo es el mismo, todo es igual. Y no es lo mismo vender un melón a 80 céntimos el kilo que a 10 céntimos el kilo. Y eso lo hemos estado viendo y no sé para dónde miramos. Es que yo no sé para dónde miramos teniendo tantos organismos, teniendo un ministerio, teniendo tantos estudios, teniendo tantas cosas para intentar que el agricultor reciba un precio justo por el producto que cultiva. Un producto que es fundamental para la salud humana, y si lo que hacemos es desincentivar a los agricultores, vamos a tener que comprarlo de donde sea con ceras para que se mantenga. Pues yo creo que es que realmente lo que hay aquí es uno de los grandes debates de nuestro tiempo, ¿no? Porque a partir de la caída del muro hasta más o menos los 2000, esa década, pues se impuso un punto de vista, vamos a decirlo así, muy liberal, en el cual pues se reconocía la supremacía del mercado, la productividad, etcétera. Pero claro, de unos años a esta parte estamos viendo cosas como que la competencia desleal, el dumping fiscal de los países asiáticos se han cargado gran parte de la industria en Europa, o por ejemplo estos ejemplos que estamos poniendo, ¿no? Es decir, si nos están ofreciendo fruta o la mano de obra africana. La mano de obra africana, efectivamente. Entonces estamos entrando como en otra etapa ideológica en la que no solamente vale mirar la productividad, sino también lo que tú dices, ¿no? Los intereses, no sé si llamarlos nacionales o de cercanía o no sé. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. Tú que lees todos los días los precios aquí en Antena, ¿sabes que la judía, para que llegue a 7 euros el kilo, no tiene que pasar, no tiene que ser un día especial, ¿verdad? Y muchas variedades diferentes, ¿no? ¿Te imaginas que se cogiera la judía a 7 euros el kilo en Marruecos y se mandara a Alemania o a Francia para venderse? ¿Qué tenía que valer un kilo de judía? ¿30 euros? ¿40 euros? Más cara que el pescado. Y sin embargo no pasa.
Sin embargo, no pasa. ¿Cómo se compite con la judía de Marruecos? ¿Cómo se puede competir? Bajando las prestaciones laborales españolas, Claro, es que no hay otra. claro, quitándole la seguridad social a los trabajadores que recolectan judías, ¿sabes? Y dándole un sueldo a la altura de Marruecos. Y al final, ¿quién coge la judía? Tú. La judía tiene una característica fundamental. Y es que para coger la tierra tiene un periodo. 1 día, 2 días. Al tercero ya la judía está marcada, se le marca la semilla y por lo tanto ya ha perdido calidad. Ya no tienes una judía de primer orden, una judía de calidad absoluta, que es lo que está buscando el mercado. Así de claro. Entonces, si no tiene una mano de obra para poder recolectar las judías, no va a tener judía de calidad, ¿no? Lo mismo que otros productos interesan que engorden y estén muy hechos, pues el caso de la judía tiene un punto de recolección para que esté tierna y te guste, ¿no? Te guste comértela. O bueno, pues si no tienes mano de obra no lo vas a conseguir. Y en España, con los niveles que hay en España, si no tienes una mano de obra y una seguridad social pagada correctamente, no vas a conseguir gente que te recolecte la judía. Con lo cual es imposible competir con lo que llega del norte de África ahora mismo. Claro, y otro problema que hay con esto es que una de las grandes bazas de la agricultura almeriense ha sido la tecnologización, ¿no? Es decir, tener más tecnología que a lo mejor los competidores, en este caso, pues no sé, egipcios, marroquí, lo que sea. Pero hay un problema, y es que por mucha tecnología que haya o que vaya a haber en un invernadero, lo último seguramente que se vaya a inventar va a ser un robot o un dron que te coja las judías, porque eso es lo más complicado. Bueno, sí, eso hay ya sitios, hay cultivos que sí permiten hacer esa recolección, como por ejemplo la lechuga. O sea, hay máquinas que se meten y la lechuga ya no se tiene que coger a mano como se cogía antiguamente, ¿no? Se nivela el terreno lo suficientemente bien nivelado para que puedan meter luego una máquina y la máquina no tenga tropiece en las ondas del suelo, en las ondas de la tierra, porque está el suelo totalmente plano, ¿no? Y ahí se puede coger lechugas a una velocidad espectacular, con lo cual eso sí influye en la mano de obra de la lechuga, pero ojo, por ejemplo el tomate solamente se puede recolectar de esa manera para el tomate de industria, para el que se va a convertir en ketchup prácticamente, ¿no? Con lo cual el tomate que se coge a mano, pues imagínate en Marruecos los costes que tienen y los costes que hay aquí, ¿no? Ni la judía ni te cuento, porque en una máquina que coja judías ahora mismo es... Sí la hay, ficción, hay ¿no? máquinas que cogen judías, pero son judías para lo ultraprocesado. O sea, son judías que van a, digamos, esas bolsas de Findus que se parten y tú no sabes si lo ha partido la máquina o se ha partido el proceso para que vaya dentro de la bolsa con otros elementos que se congelan y tú tienes ahí una menestra congelada, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero eso no tiene nada que ver con la judía en fresco que yo estoy comentando, ¿no? La judía en fresco en España tiene un coste de recolección y tiene un precio en las subastas. Punto, se acabó. Paga el precio y paga la recolección y al consumidor se le pone un precio prohibitivo. Vamos, yo creo que la gamba de Garrucha le sale más barata. Bueno, y esto también nos ha llevado a escenarios en los cuales hemos visto cómo en países en los cuales se cobra y se paga el doble que en España están consumiendo los pimientos de Almería y muchas veces en Almería estamos consumiendo los de Marruecos, ¿no? Y yo muchas veces digo aquí un poco el hiperbatón, pero es así, ¿no? Es decir, si tú tienes un país socialista serás pobre y si eres pobre tendrás que consumir, no vas a consumir la hortaliza premium que nosotros cultivamos, ¿no? Sí, pero bueno, no nos confundamos. Cuando España entró en lo que era la Comunidad Económica Europea, que luego eso terminó integrándose dentro de lo que hemos llamado, lo que es hoy la Unión Europea, pues evidentemente los holandeses tenían un problema. Y es que éramos todos europeos, ¿no? Entonces ahí ellos solamente le quedaban pues o hacer una transformación en el sector o comprar en Almería y, digamos, extender más su comercio aprovechando todas las redes comerciales que habían establecido con su producción local o dedicarse a hacer empresas de semillas y venderlas en Almería, que fue una de las cosas que hicieron. El progreso de Almería no le provocó a Holanda ningún tipo de problema. Además, muchos de los compradores que compran en Almería son holandeses, ¿no?
¿Por qué? Porque les interesa, porque saben que puede abastecer el mercado y ese mercado no lo van a perder porque si no Almería le puede vender de forma directa. Pero cuando estamos hablando con países que no están dentro de la Unión Europea, pues nos estamos enfrentando, digamos, a un hecho que podíamos considerar que no es muy legal. O sea, hemos empezado hablando de esta conversación con las naranjas de Sudáfrica. Sí. Si estuviéramos hablando de las naranjas de Francia, pues seguramente estábamos mal informando, pero estamos hablando de una queja que se ha producido en TikTok con naranjas de Sudáfrica. Con lo cual yo no sé hasta qué punto, pues todas esas reglas, todas esas normas, todo ese cuidado para que los agricultores no vendan a pérdidas, pues... es más estético, ¿no? Quizás. Yo qué sé, ¿no? Cuando yo veo estas quejas, al principio puedo ver que es una excentricidad de alguien, ¿no? Pero cuando te pones a analizarla, pues te das cuenta, oye, pues tiene su razón, ¿no? Y por eso lo estamos hablando, porque me da la sensación de que tiene su razón. Pues no nos queda otra que seguir atentos a todas estas quejas, a todos estos vídeos y seguir analizándolo aquí. Muchas gracias, José Antonio. Nos quedamos sin tiempo ya. Bueno, mañana más. Pues efectivamente, mañana más. Hasta aquí el programa de hoy. Agradecer a Rigzuan y a Sanfelec hacer posible este espacio. Les dejamos con la programación de Radio Marcador Almería. Mi nombre es Luis Saracho y me despido hasta mañana. Y vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 22 de octubre del año 2025. De nuevo tenemos algunos cultivos con muchos cortes, lo vamos a ir señalando. Empezamos con los tirabeques, que han tenido un único corte, 7,56. Seguimos con las judías. La Elda empieza en 4,98 y después de muchos cortes termina en 2,56. La Perona Semi, un único corte, 1,72. La Perona Roja ha empezado en 5,56 para terminar en 3,66. La Strike, muchos cortes, empieza en 6,24 y termina en 3,66. La Emerite empieza en 6,56 y termina en 4,32. Momento para los pepinos, el francés ha empezado en 0,79 y termina en 0,63. El español, muchos cortes, ha empezado en 1,12 y termina en 0,85. El Almería ha tenido un primer corte de 1,08 y un último de 0,76. Vamos ahora con los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido muchos cortes, ha empezado en 0,88 y ha terminado en 0,51. El gordo ha empezado en 0,81 y ha terminado en 0,48. Nos pasamos a las berenjenas, que han tenido bastantes cortes. La rayada ha empezado en 0,79 y ha terminado en 0,46. La larga ha empezado en 0,69 y ha terminado en 0,41. Vamos ahora con los tomates. El liso ha empezado en 1,16 y ha terminado en 0,81. El Daniela ha empezado en 1,22 y ha terminado en 0,90. El tomate ramo ha tenido un único corte de 1,22. El tomate pera ha empezado en 1,31 y ha terminado en 0,86. Y terminamos con los pimientos. El picante verde ha tenido un único corte de 1,50. El picante rojo, un único corte de 1,87. El padrón, un único corte de 2,45. El italiano verde ha tenido muchos cortes, ha empezado en 1,50 y ha terminado en 1,07. El italiano rojo ha empezado en 2,39 y ha terminado en 0,63. El lamullo verde ha empezado en 2,12 y ha terminado en 1,36. El lamullo rojo ha empezado en 2,25 y ha terminado en 1,81. El California verde empieza en 1,21 y termina en 0,92. El California rojo empieza en 1,27 y termina en 1 euro. Y por último el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,01 y un último de 0,65. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del 22 miércoles de octubre del año 2025.